Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y esta noche les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad en Medellín, Colombia. Amigos, yo he estado investigando en los últimos minutos. Saludos a todos y gracias por sus comentarios, muy valiosos. He estado investigando qué está ocurriendo esta semana, en el día de hoy, el día de ayer, en Donetsk, Lugansk, en Kherson, en Zaporizhia, en estos territorios donde próximamente, del 23 al 27 de septiembre, se van a efectuar referéndums. Yo no he visto imágenes ni videos de ciudadanos pobladores de estas regiones protestando porque les van a obligar a hacer un referéndum. No he visto el primer video. No sé, de pronto por acá, por mi computador, no tengo acceso a toda la información, pero al contrario, sí he visto en Moscú y en otras partes de Rusia cómo han salido a las calles a protestar por el tema de los 300.000 reservistas que van a enviar en esta movilización parcial a Ucrania. Claro que tampoco he visto, pues uno trata de investigar al máximo de mis capacidades. No he visto que hayan entrevistado a cada uno de estos reservistas en Rusia, ni he escuchado sus opiniones al respecto. He visto unos jóvenes, hombres y mujeres, que los han llevado aún, los han conducido en unos buses, en unas camionetas. Pero, ¿qué porcentaje de estos jóvenes, como aquí en Colombia, cuando hay protestas, les pagan? Aquí les pagaban 70.000 pesos diarios en las últimas protestas, y eso se ve de un bando y del otro bando, filtrando estos jóvenes que han salido a protestar en Rusia, que dicen que más de 1.000, un poco más de 1.000. ¿Qué porcentaje de ellos realmente lo hacen porque les nace? ¿O qué porcentaje de ellos son reservistas? Miren, Rusia es un país de 144 millones de habitantes, y decir que 1.000, 2.000 personas salen a protestar es un porcentaje muy pequeño de esta gente. Tampoco he visto protestas de rusos en España o en Alemania o en el Reino Unido. Tampoco he visto rusos en Ucrania cuyos hijos estén en contra de tener por obligación que participar en esta guerra. Miren, están vendiéndole al mundo la idea, la OTAN y la Unión Europea, de que la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia son prisioneros, son chechenios, son milicianos, son forasteros. Pero en resumidas cuentas, quien está actuando en las últimas horas y tomando decisiones fuertes, pasos de animal grande, es Vladimir Putin. Vladimir Putin es el que tiene a todos estos líderes de la OTAN y de la Unión Europea y al mismo presidente de los Estados Unidos que no saben qué van a hacer porque se les está cerrando el círculo. Miren, el invierno empieza ahora en diciembre, ya casi empieza octubre. Ahora, a raíz de esta noticia de parte de Vladimir Putin, ha subido el gas, ha empezado nuevamente a subir el petróleo. Y yo tampoco he escuchado noticias de que nuevamente le vayan a enviar gas, Gazprom, a Alemania. Esto se quedó en el enredo de las turbinas y las sanciones, y que Siemens las mandó a arreglar a Canadá y que llegaron a Alemania y nunca llegaron a Rusia. Pero la realidad es que este gas ruso no está llegando a Alemania. La realidad es que Rusia ya tiene quien le compre ese gas. La realidad es que hoy es 21 de septiembre, 22, 23, en 2 días se inician los referéndums en estos territorios ocupados por Rusia en Ucrania. ¿Y qué puede hacer Zelensky al respecto? Porque hoy escuché su discurso en las Naciones Unidas, nada nuevo le escuché, un proyecto de qué es lo que va a hacer al respecto. Le va a tocar desde el búnker escuchar a la distancia, leer los comunicados de sus subordinados,
sobre el tema de cómo van los referéndums, porque con toda seguridad ya los resultados se saben, no porque vayan a ser resultados amañados o porque vayan a cambiar los datos, como lo han hecho en otros países del mundo cuando hay elecciones, sino que yo me pregunto, habitantes de Kherson, de Luhansk, de Donetsk, que llevan semanas recibiendo rublos, recibiendo ayuda alimentos, medicinas, cuadernos, libros para sus hijos, educación en las escuelas. ¿Qué interés tiene esta gente, esta población, en entregársele a Zelensky, el presidente de un país endeudado hasta el tuétano, como se dice, endeudado y lo que falta, cuyas buenas noticias, las buenas noticias que reciben los habitantes en estos territorios ocupados por Rusia es que le van a enviar más armas a Zelensky para que con estas mismas armas los ataquen allá en Donbass? ¿Cuánta munición que ha llegado del occidente, Unión Europea, Estados Unidos, ha sido utilizada para atacar habitantes de la zona de Donbass? Pero no, hoy, ¿cuál es la noticia que le quieren vender al mundo? Que todos los habitantes de Rusia están en contra de Putin. Esto no es cierto. Que la mayoría de los rusos están saliendo en esos aviones como querían salir de allá los contratistas de Afganistán, se acuerdan, colgados allá de, de, de los aviones en este aeropuerto, de los trenes de aterrizaje. Tampoco es cierto. Vea la imagen que hoy pude capturar, vea, un avión que va de Moscú a Estambul, que lo que sí es cierto es que el vuelo que valía $688, hoy en día vale más de $2,000, oferta y demanda. Pero con la imagen de este avión y con la imagen de estos jóvenes que salen a protestar en las calles de Moscú, ya con eso le quieren comunicar a la audiencia de que a Putin lo van a derrocar, lo van a sacar, lo van a cambiar, cuando por el otro lado la noticia es que la Duma, que la Cámara Alta, la Cámara Baja en Rusia están con Putin, que él mismo firmó este proyecto que ellos presentaron, que este proyecto nació de la Duma, que el tema de la movilización es parcial y no total. Y yo me pregunto, si con estos miles de millones de dólares que ha enviado Estados Unidos a Ucrania en armas, no pudieron evitar que Rusia controlara más del 20% del territorio, ahora creen que estos 1,000 muchachos jóvenes que salen a protestar van a evitar que Putin continúe con su proyecto. Esto realmente no tiene lógica, pero es que, como dicen, la palabra y lo que se escribe puede con mucha información, puede convencer a mucha gente, pero no se le puede mentir a la audiencia todo el tiempo. Hay argumentos y noticias que no tienen realmente un efecto grande, que son ampliados, que le colocan ese zoom para convencer a la audiencia de que algo está ocurriendo. Aquí en el canal hay alguien de apellido o de nombre Dre, inclusive hizo un comentario que me pareció pintoresco. Dice que este canal mío es un grupito minúsculo en el mundo. Claro, y cuando nacemos, nacemos sin dientes y le van saliendo a uno los de leche, yo me acuerdo, y se los van sacando a uno, quitando con ese nylon, y uno los pone debajo de la almohada y le pide algún regalo al ratón, al ratón. Este es un canal pequeño que está en crecimiento, como todo canal de YouTube. Hay unos que crecen más rápido que otros, pero el comentario de Drake, que no nos amedrente, que no nos haga sentirlos de menos, porque precisamente es esa lucha diaria la que nos va a llegar, nos va a llevar a tener una audiencia mayor. Miren, cuando yo les muestro este mapa y les digo, del 23 empieza el referendo en Ucrania hasta el 27. Y miren cómo les muestro el mapa. No todo este territorio está bajo control de los rusos. Sin embargo, van a ver ustedes esta bola de nieve como se va a crecer en estos días, porque con toda seguridad los habitantes de estas regiones ven a Rusia como el país
fuerte como el país que tiene recursos y ven a Ucrania como el país que no los defendió desde el año 2014. Y eso debe estar en el recuerdo, en los recuerdos de sobre todo aquellos habitantes mayores de 40, 50 años que le han dicho, le han contado historias a sus hijos de todo lo que ha ocurrido en Ucrania. A esos hay que creerles, no a lo que dice el mundo occidental, que el 2014 al año pasado no pasó nada en esta zona de Ucrania, pero créanle a lo que le cuentan, lo le han contado estos hombres y mujeres a sus hijos, a sus nietos, ellos sí les han dicho la verdad. Y como resultado de esto que propone Putin en su último discurso, que él no puede entregar a estas poblaciones, dejarlas a su libre albedrío para que sean azotadas, bombardeadas, que él tiene una responsabilidad moral de luchar por su protección. Comentario de Putin. Escuchemos también el comentario de estos viejos ancianos de esta zona de Ucrania que tienen que decir al respecto y con toda seguridad se van a encontrar comentarios de ambos bandos que se ajustan a la realidad. Que esto que fue un operativo especial que muchos decían que era una estrategia maliciosa de Putin para apoderarse de toda Ucrania y de Polonia y de Hungría. Miren, se ha convertido en algo que ya se puede mirar, oler, palpar, que es algo que ya es una realidad y que se traduce en un referendo. Este referendo les apuesto, les aseguro que no lo tenía pensado Zelensky que esto iba a ocurrir. Es que Putin es un hombre sorpresa. Putin es un hombre que tiene una experiencia en el tema de la inteligencia, no por el estilo de como pronunciaba hace unos días, se pronunciaba Pompeo, Mike Pompeo, que decía que él trabajó en la CIA y que a él lo que le enseñaron es el arte de mentir para engañar al enemigo. Miren, aquí se trata no de mentir, sino de crear estrategias que tengan que ver con la intención y la intención de Putin reflejada en esta estrategia de hacer el referendo tiene sentido porque él ha venido todos estos meses ofreciéndole a estas poblaciones ayudas y ahora continúa y también les ha enviado pasaportes y les ha ofrecido subsidios y posibilidades de viajar a Rusia. Es que la gente piensa que estos últimos 7 meses, 210 días creo, han sido solamente de ráfagas, de metralla y de misiles. No, en conjunto y al mismo tiempo en paralelo, la Federación Rusa ha estado comunicándose con los ciudadanos de estas poblaciones. Miren, aquí llegaron los soldados de Ucrania, entre paréntesis o entre comillas, los de la OTAN, a Kharkiv. Claro, los ciudadanos no les van a decir a los ucranianos que ellos eran amigos de los rusos o que les ayudaban. Algunos se tuvieron que ir para Belgorod, para Rusia, que escapar. Pero ¿qué porcentaje de los que quedaron en Kharkiv son fieles a Ucrania? Eso tampoco lo sabe el mismo Zelensky. Estos discursos de las Naciones Unidas del día de hoy, sobre todo el discurso de Zelensky, ha sido como un saludo a la bandera, un discurso que no le plantea una solución a su pueblo, un discurso guerrerista de parte de alguien que lo único que tiene de guerrerista es su camiseta verde, un hombre que no ha mostrado en los últimos meses creatividad ni deseo de buscar la salida al final del túnel, sino que se ha convertido en un mendigo militar, un pordiosero de las armas que quedará en la historia como prácticamente un carnicero para su propio pueblo, un hombre que en ningún momento le ha ofrecido garantías a los ciudadanos de Ucrania, ni les ha mostrado opciones, ni ha tenido la valentía de crear propios referéndums para preguntarles a los habitantes si quieren continuar en esta guerra o qué porcentaje de los habitantes de Ucrania preferirían mejor negociar que continuar en este viaje hacia nowhere,
hacia ninguna parte, que es un viaje en los que están montados en este vuelo imaginario los habitantes de Ucrania, pero no les han dicho hacia dónde va este vuelo, ni les han dicho cuándo van a llegar. Esto me acuerda de una película de Netflix que el avión llegó 5 años después. Creo que algunos de ustedes lo han visto. Esto es una película de terror que parece próximamente JF. Me llegó un avisito naranjado, muy amable. God bless America. Sí, hombre, es que aquí no se trata de estar en contra de los Estados Unidos, se trata de plantear la realidad del momento. Aún, JF, en Estados Unidos aparecen líderes cada 4 años, algunos que tienen una mentalidad de encontrar decisiones, de buscar decisiones. Hay otros que simplemente aplican las mismas soluciones y nunca se encuentra la salida. Como por ejemplo hemos visto de parte de los Estados Unidos, cómo el presidente continúa manejando el tema de Ucrania desde la distancia. Y esto ya se está prolongando, porque con simplemente enviar armas a Ucrania y aparecer hoy con la noticia de que va a regalar o a entregar 2.900 millones de dólares para soluciones de alimentaria, soluciones de alimentos a los países más pobres, porque ya está reconociendo Estados Unidos que el haber llevado al mundo a esta guerra ha creado una ola de hambruna que apenas se está viendo reflejada, como apenas se está iniciando el gran problema del invierno con el tema del costo de la electricidad, como lo están viendo los ciudadanos en Estados Unidos con el informe de Powell de la Reserva Federal del día de hoy, de ese incremento en las tasas de interés nuevamente. Eso va a afectar la producción en Estados Unidos y el componente de la guerra tiene en cierto porcentaje mucho que ver en la situación por la que están pasando los ciudadanos en los Estados Unidos. Al subir los intereses, si yo soy un fabricante, ¿yo qué me voy a poner a pedir préstamos a tan altos intereses? Y obviamente no llega el dinero a las fábricas, pues menos dinero para comprar materia prima, los empleados hay que mandarlos para la casa. Esto se está convirtiendo también en un efecto boomerang por el tema de las sanciones. Como Úrsula dijo en el día de hoy, que más sanciones, pero ¿hasta cuándo puede esta señora proponer sanciones? ¿Cuál es el tope de las sanciones? Es que ya no puede cerrar la puerta de entrada y salida de Rusia. Es un país muy grande, es una frontera bastante vasta. Ella no puede, con el tema de las sanciones, poder definir el resultado o el cese al fuego en Ucrania. Esto no tiene que ver con el envío de armas de parte del mundo occidental, ni con la valentía de los soldados ucranianos, ni de los mercenarios que están llegando. Esto es un tema histórico, un tema de territorio, un tema que tiene que ver con los mismos seres humanos que viven en Ucrania, que tienen raíces rusas y que a raíz de esta disolución de la Unión Soviética, esto ha creado una cantidad de cambios en las fronteras, en los territorios, más no en el ADN mental de esas poblaciones que quedaron en estos países con raíces y con vínculos con Rusia. Y como decía Putin recientemente, que él decía que las fronteras de Rusia van hasta donde esté el último ruso. El tema de la existencialidad en Rusia es un tema de mayor importancia para el presidente. Como él mismo lo dijo en su último mensaje, cualquier ataque contra el territorio de Rusia va a tener una respuesta táctica y la gente realmente no sabe que el significado de un ataque táctico, pero esto tiene que ver con el tema nuclear y esto arrasa con poblaciones, arrasa con infraestructura y estos ataques, de como piensa Biden o como piensa la OTAN o la Unión Europea, me imagino que a un ataque táctico viene el otro y después el otro, porque así es el modo de pensar, porque el tema de negociar no está en las mentes de estas personas, pero sí le muestran al mundo a estos jóvenes protestando en las calles de Moscú y le muestran una que otra foto de una cárcel convenciendo a la gente de que estos prisioneros van a participar en la guerra, pero no le hablan de lo que va a ocurrir en este referendo y cómo, sin lugar a dudas,
por mucho que ya en el día de hoy estos ministros de la Unión Europea han dicho, se han pronunciado de que el hecho de que el referéndum esté a favor de Rusia, esto no significa de que estos territorios vayan a quedar, como dicen ellos, off limits para el gobierno de Ucrania, o como se dice en español, fuera de límites. Lo que quieren decir es que a pesar de que el referéndum sea conveniente o a favor de Rusia, que ellos van a continuar pensando que pueden entrar como Pedro por su casa, pero esto no va a ocurrir. Aquí ya, ¿qué ha hecho Putin? Está cerrando el círculo para que se defina la situación. Es como, yo he visto peleas que el uno se insulta yo he visto peleas acá entre gente de buen tamaño y fuertes que el uno se insulta, se tocan, se acercan hasta esta distancia, pero nada que se inicia la confrontación hasta que cualquier comentario que hace la gente que está alrededor ofuscan a uno de ellos y se inicia la contienda, se inicia la pelea. Estamos ya a una distancia de pulgadas y de centímetros de que esto se defina. Yo creo que se va a definir por nocaut táctico y esto fue buscado por la OTAN y por los Estados Unidos. Una pelea buscada, una guerra buscada. Mira, Pedro, cómo estamos y tú cortando orejas. Una pelea buscada después de tremenda pandemia. Una pelea buscada que va a crear tanta hambre, tanto sufrimiento a los europeos, aún a los colombianos con el tema de los fertilizantes, peleas buscadas simplemente por satisfacer los deseos de empresarios del mundo de las armas industriales, de los aviones de guerra, tanques, misiles Stingers, HIMARS, que están muy felices de cómo los gobiernos de sus países apoyan la continuidad de esta película de terror. Amigos del canal, coronamos el video de hoy. Muchas gracias, mucho ánimo. Creí que no lo iba a lograr. Los espero mañana. Muy agradecido por su participación, como siempre.